Buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un placer volver a compartir con todos y cada uno de ustedes, augurando y esperando que se encuentren de lo mejor. Como ustedes ya conocen, vamos a continuar con lo que se había establecido y con lo constante en la guía metodológica y en el sílabo respectivo a la asignatura de comunicación oral y escrita. En la clase anterior, ¿qué nomás habíamos visto? A ver. ¿Qué nomás habíamos visto? Sobre la importancia de la lectura, sobre la prelectura, Sobre la lectura, ¿cómo era? sobre las La lectura técnicas. comprensiva. Ya se arranca la Rosita, tranquila, tranquila, respira. Ya. Entonces, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre la lectura comprensiva, habíamos hablado de la prelectura. ¿Qué era la lectura comprensiva? Comprender lo que vamos leyendo. Perfecto, gracias, Rosita. ¿Qué era la prelectura? ¿Qué era lo que estábamos revisando? Que era una mezcla de conocimientos antiguos con unos nuevos. Ya, sí, sí, tenemos ya las nociones, ¿no es cierto? En lo de en la prefectura, casi les digo, en lo de la lectura, en la prelectura, obviamente nosotros contamos con estos conocimientos anteriores, con estos conocimientos previos al desarrollo de la lectura, porque nos iban a permitir tener una mejor comprensión. Sí, nos iba a permitir tener un mejor entendimiento del contenido de dicho texto. Por ello, a nosotros nos servía ir vinculando los conocimientos anteriores a los conocimientos previos, aunque sean básicos o mínimos sobre algún tema en particular, pero que ya esto iba a permitir que nosotros desarrollemos una actividad cognitiva, tanto entre nuestro conocimiento anterior con la información nueva que vamos a revisar. ¿Sí? Entonces resultaba esencial y era súper importante, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos en cuenta esta prelectura, que aunque parece algo que no es tan relevante, de hecho es lo que en realidad nos permite a nosotros seguir desarrollando este conocimiento de una manera adecuada, de una manera en la que nosotros vamos no solo a leer, ¿sí?, sino en la que vamos a comprender y vamos a entender el mensaje, la información, el contenido, la conceptualización o lo que nos quiera transmitir el autor, dependiendo del tema que vayamos a leer. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Luis. ¿Qué nos brinda? La prefectura nos brinda una perspectiva general, una visión global para poder estructurar los contenidos y vincularlos con nuestros conocimientos previos. Además, la comprensión de todas las palabras y la segmentación de las ideas serán de gran utilidad para el trabajo posterior. Ya. Miren, entonces nosotros podemos sacar provecho de esto, ¿no? Porque la prelectura nos brinda esta perspectiva general, como les había manifestado, ¿sí? Por más mínimo, por más pequeño que sea el conocimiento que nosotros tengamos sobre algún tema en particular, este nos va a permitir globalizar la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. Si yo me pongo a hablar a ver, ¿sobre qué les puedo poner el ejemplo? Si yo les pongo de ejemplo, mm, 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 ya, ustedes conocen del tema legal, pongámoslo así, ¿sí? Ya, pero de forma muy general. ¿Qué sucede si ustedes se ponen a leer un libro estrictamente sobre demandas de alimentos? ¿Creen ustedes que este conocimiento jurídico general les va a servir a ustedes?
para poder seguir comprendiendo esta información y asimilándola. Sí. Obviamente, ¿no es cierto, Carlos? ¿Por qué? Porque de hecho nosotros de lo general podemos ir a lo particular, ¿sí? De lo amplio nosotros podemos ir conociendo la información o el contenido de un texto especializado de manera mucho más específica, mucho más limitado a una cierta área en particular, ¿sí? Por ello, miren, nosotros por eso les digo, cuando tenemos una perspectiva general que viene a ser demasiado amplia, esto nos sirve a nosotros también para qué, para poder seguir teniendo una comprensión del contenido. Y esto nos va a permitir a nosotros vincular estos conocimientos que nosotros ya teníamos y vamos a seguir desarrollando este complemento con los nuevos que vamos a adquirir. ¿Sí? En su tema práctico que ustedes conocen de comunicación, ¿qué saben de la comunicación? A ver, Nos permite expresarnos libremente y a dar información a las personas de alguna noticia o... ya, perfecto, Dark. Tú conoces que a eso se refiere a la comunicación, ¿no es cierto? Y si yo te mando a hacer una entrevista de análisis, yo qué sé, investigativo, sobre, yo qué sé, te mando a investigar vínculos de corrupción del gobierno. ¿Tú conoces tal vez algún procedimiento, conoces alguna metodología, algunos parámetros, algunos pasos que debas seguir de manera puntual? No, no es cierto. Ya. A ver, Luis. Bueno, para investigar puede ser dónde, cuándo, cómo o por qué, tal vez. Pero tú conoces de manera conceptual y específica cada uno de estos pasos que deben seguir. No, pero podemos Ya, investigar. hay nociones de lo que es la comunicación en general, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, miren, ahí está el claro ejemplo. Que ustedes tengan una visión general sobre algún tema en particular les va a permitir que ya tengan esas nociones, ¿no es cierto? Porque lo que me acabaste de decir, Luis, esto de estos pasos a seguir, de dónde te vino? O sea, te imaginas, ¿no es cierto?, que De corresponde la, a ello por porque, lo que hablas de comunicación. claro, por lo que tenemos que comunicar y dentro de la comunicación está la investigación. Perfecto. Entonces, mira, si ves que estos pequeños, estos conocimientos previos a ti, si te mando a estudiar algo más profundo, te van a servir, porque eso va a permitir que lo que tú ya sabes se vincule con lo que vas a seguir aprendiendo. ¿Sí? Ya hemos hablado de esta cuestión de que nosotros necesitamos conocer las palabras, la terminología utilizada dentro de este tipo de textos para comprender todo lo que nos está manifestando el autor, ¿sí? Lo que nos está manifestando el emisor, lo que nos quieren transmitir. Y la segmentación de ideas que, como ustedes ya se percataron, nos va a permitir que nosotros no vayamos a perder ninguna idea, por más mínima que sea, eh, para entender este contexto total de lo que nos están informando. ¿Sí? Entonces, miren, la prelectura es súper importante y súper valiosa para que incluso ustedes tengan una lectura comprensiva, porque ese va a ser el primer paso. El que ustedes tengan por lo menos nociones o indicios mínimos es el primer paso que les va a permitir a ustedes comprender un texto. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Luis. Niveles de lectura. La lectura requiere una labor un poco más profunda. Se necesita saber primero cuál es el tipo de texto que se está trabajando. También hay que identificar la función que cumple, el nivel de lenguaje que emplea, la adecuación que dé el autor y la intención comunicativa para que tenga al texto que estamos trabajando. Para el trabajo a realizar dentro de esta etapa,
Se sugieren algunas técnicas para una lectura académica adecuada. Gracias, Luis. Luis, a practicar la lectura, ¿sí? Tienes que soltarte más. Lo que Y pasa es que estoy con la batería baja y le bajé el brillo, mi licenciado. Mil disculpas. está bien, Pero tengo gracias, que Luis. practicar, pero tengo que practicar. Gracias, licenciado. No, no te preocupes, gracias, Luis. A ver, ustedes conocen todo el contenido que acaba de leer Luis. Ustedes tienen idea ya de de la información que acaba de leernos Luis. Vamos a ver si son, o sea, a ver, quiero mejor realizar una verificación en ese sentido. A ver, ustedes conocen todos estos pasos que nosotros debemos identificar dentro de un texto. Sí, o sea, por ejemplo, hemos revisado los niveles de lenguaje, la intención comunicativa, la función que cumple, entonces ya tenemos la noción. Nos falta relacionarlas con los niveles de lectura. Perfecto, Mirianita. Muy bien, excelente tu respuesta. Entonces, miren, en ese sentido, ustedes, sin darse cuenta, ya fueron revisando y fueron conociendo estos temas puntuales. Y ya ven que sirve, ya ven para qué sirve todo lo que hemos ido viendo, porque todo tiene un hilaje, ¿sí? La lectura requiere una labor un poco más profunda. Obviamente, nosotros cuando vamos a leer, realmente a leer, necesitamos identificar, estructurar, perfilar y nosotros ya incluso ubicar ciertas características que forman parte del contenido del texto para que nosotros sepamos y podamos leer mejor y podamos comprender mejor lo que nos están transmitiendo. ¿Sí? Miren, aquí justamente conforme a lo que nos manifestaba Dianita. Fíjense, se necesita saber cuál es el tipo de texto, cuáles eran los tipos de texto. La comprensiva, la narrativa. A ver, no me adivinen. Eso vimos en la semana número 2, si no estoy mal. ¿Y saben qué es lo peor? Que esto ustedes ya debían haberlo conocido porque incluso eso debían haber estudiado para la prueba. Dime, Luis. Ese era el texto descriptivo, expositivo, científico, argumentativo, narrativo, literario, publicitario e instructivo. Ese creo que era, faltaba algunos más, creo. Bueno, publicitario no, y el instructivo sí está bien. Los jurídicos también faltaban ahí, pero bueno, miren, nosotros ya tenemos tipos de texto, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos a identificar las funciones. ¿Cuáles eran las funciones del texto? Y eso ténganlo en cuenta que lo vimos hace poco nomás. Función expresiva, sí está bien, esa es representativa, metalingüística, fática y Pero muy bien, Jessica. Exactamente, ¿no es cierto? Ya conocemos las funciones. Niveles de lenguaje. ¿Qué niveles de lenguaje teníamos? No era el nivel directivo, es el ejecutivo. Directivo. ¿Qué es eso? Hablando de fútbol ya? ¿Sí se acuerdan que hablábamos de un nivel técnico? ¿Sí? Ya, coloquial, vulgar. Exactamente. Muchas gracias, Rosita. La Sánchez ya me está hablando de la selección, el colegio, creo, no sé. Directivo. Ya, entonces, miren, ya tenemos la adecuación que les, de igual manera que le da el autor, ya vimos nosotros también las intenciones comunicativas, incluso según el tipo, ¿se acuerda? Incluso esto lo vimos apenas la semana anterior, ¿ya? Sí, van percatándose que todo lo que hemos ido observando de manera progresiva y sistemática tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan a estudiar ya estos niveles de lectura, de manera mucho más profunda, deben conocer
que los mismos requieren de esta determinación puntual de ciertas especificaciones, como son el tipo de texto, como son las funciones, como son el nivel de lenguaje, como es la adecuación del autor, la intención comunicativa, ¿sí? Porque a través de esto nosotros vamos a poder ubicar este texto y nosotros vamos a poder saber qué clase, qué tipo de texto, qué información, qué contenido, cuál es el mensaje que nos van a enviar con el mismo, ¿sí? Entonces, dése en cuenta lo relevante que resultan estos niveles de lenguaje, ¿sí? Por eso, aquí, para que ustedes puedan realizar un mejor trabajo, vamos a observar unas pequeñas técnicas de lectura académica que les van a servir a ustedes a desenvolverse y a desarrollarse de mejor manera en el momento que estén leyendo, ¿no? Obviamente, dentro de esta lectura académica, ustedes ya van a tener en cuenta que cuando les manden a leer, van a poder poner en práctica, perdón, las mismas para que tengan un mejor entendimiento y ustedes de hecho ya sepan estructurarlas, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Luis. Técnicas de la lectura académica. Es muy importante saber cómo reconocer una idea principal y cómo diferenciarnos de una secundaria. La idea principal o argumento es lo que da vida al párrafo. Si el texto no funciona, podemos ir segmentando primero las ideas para luego irlas quitando, una por una, hasta que el escritor pierda sentido. En ese momento ya encontramos el argumento de ese párrafo. Ya. Miren, aquí tenemos una pequeña técnica que les va a servir mucho. ¿Cuáles son las ideas, cuál es la idea principal? A ver, ¿cuál es la idea principal de un párrafo, de una oración? Lo más importante así como de la investigación o del tema. Ya, gracias Darwin, qué bestia. Verán que esta es información de colegios y no sé si está de escuela. Sí. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Son aquellas con las que se argumentan o fundamentan la idea principal, para darle como que coherencia, permite la Gracias, Dianita. Te juro que si no es por ti, sinceramente creo que tengo 2 alumnos en este curso. Yo sí, no es por nada, pero lamentablemente es así. Como yo les dije, luego no se quejen en el momento que yo les califique la actuación en clase. Ahí sí espero no tener ni quejas porque creo que es lo que cada uno de ustedes se ha ido ganando en el transcurso de este parcial. Gracias, Dianita. Las ideas principales son las que le dan sentido a una oración, es sobre lo que se va a centrar, sobre lo que se va a tratar dentro de un texto. Las ideas secundarias son o ideas de apoyo, son las que van a permitir que nosotros desarrollemos la idea principal, que nosotros podamos apoyar esta idea principal. ¿Para qué? Para complementarla, para poder expandirla, para poder explicarla dentro del contenido del texto. Esas son las ideas principales y las ideas secundarias. Porque sinceramente, si no saben ni siquiera qué es una idea principal y una idea secundaria, imagínense cómo van a poner en práctica esta técnica. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, por favor, pongan de parte. En este sentido, nosotros dentro de esta técnica lo que podemos es, en primer lugar, podemos irla segmentando, ¿sí? Es decir, nosotros podemos irla segmentando, yo qué sé, si es una página en párrafos, si es un párrafo en oraciones, e incluso si es una oración en frases. ¿Por qué? Porque aquí viene lo importante, podemos ir segmentando las ideas, ¿sí? Podemos ir quitando una por una, ¿sí?
Pero cuando el escrito llega a perder sentido, eso quiere decir que nosotros ya ubicamos la idea principal. Vamos a ver este claro ejemplo. ¿Quién me ayuda leyendo? Jennifer, por favor. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector tome un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. Pero, gracias, Jennifer. Pregunta importante. ¿Qué entendieron de eso? ¿Entendieron algo? Falta la idea principal. Correcto, ¿no es cierto? Gracias, Luis. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es la idea principal? Porque solo está la secundaria. Tendríamos que acotarle una idea principal. No. Porque, No se dan cuenta. Justo estábamos hablando de ello. ¿Qué me querías decir? Dime. o sea, hasta ahí se puede notar que la oración y ese texto no tiene sentido. Exacto, Naili. Perfecto, Naili. Muy bien. Si se dan cuenta que esto que ven en este cuadrito no tiene el más mínimo sentido. Obviamente es porque le está faltando la idea principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya llegamos a hacer esta segmentación y vamos a separarnos, quitar nuestras ideas una por una. Si ya no tiene sentido la oración, eso quiere decir que nosotros ya hemos ubicado esta idea principal. ¿Sí? Esta es una técnica que pueden usar ustedes para determinar estas ideas principales, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, Luis. ¿Cómo podemos ver en este ejemplo? El texto crece en sentido si retiramos la idea. Entonces, esa será la principal. Una de las técnicas más importantes, una vez segmentado el texto, es la herramienta del subrayado. En una primera lectura, con cada párrafo ya fragmentado en ideas, buscamos cuál es el argumento o idea principal y cuáles son las secundarias o de apoyo. La idea principal va con doble subrayado y las secundarias con subrayado simple. Ejemplos. Una Perfecto. invitación a la lectura. Sí, lee, Luis. Por favor, ayúdame con eso. Una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, pueden ser muy completa o reducida en la información de textos y autores que proporcione. Puede ser muy acertada en sugerencia o muy divagatoria en sus precisiones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. Perfecto. ¿Entienden el ejemplo ahora sí? En primer lugar. ¿No? No entienden. Luis. Bueno, ahí nos hablan, ¿no? Como ya tenemos el ejemplo, ahí nos dice que cuando ¿Cuál es la idea una principal ¿cuál es la idea principal de ese párrafo? la que tiene doble línea. Ya. Y la secundaria es una simple, la que tiene solo una línea. Ya. Miren, en primer lugar, aquí en este ejemplo, ustedes ya pueden ubicar la idea principal. Entonces, ¿cuál ha sido la idea principal del ejemplo anterior? Una invitación a la lectura. Sí. Tal como pretenden estas páginas puede ser muy completa o reducida en la información de textos y autores que proporcione. Esa es la idea principal, ¿sí? Entonces sí se percatan que cuando yo ya leo, puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la libre decisión, sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. ¿A qué se refiere esto esta parte que acabo de leer yo? Hay una invitación a la lectura.
Sí, por eso mismo es una idea complementaria, es una idea de apoyo. ¿Por qué? Porque desde donde se encuentra puede hasta impresa, es una idea complementaria de una invitación a la lectura. ¿Sí se percatan de eso? En primer lugar, ustedes primero deben aprender a identificar estas ideas principales, estas ideas secundarias. ¿Sí? Ay, bueno. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ya ubicamos la idea principal y las ideas secundarias, tenemos esta opcioncita, ¿no? Esta técnica de doble subrayado en la idea principal, ¿sí? Y obviamente un subrayado normal en las ideas secundarias para que ustedes puedan incluso cuando lleguen a revisarlo de manera posterior, identificarlo de manera inmediata, ¿sí? Eso tienen que irse percatando, de eso tienen que irse dando cuenta, muchachos, por favor. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Dianita. En el siguiente paso debemos realizar sumillas. Las sumillas son pequeñas anotaciones que se realizan en los márgenes del texto. Puede ser un resumen corto o un extracto del contenido, pero lo realmente importante de esta herramienta es hacer un breve escrito con nuestras propias palabras, que podamos comprender fácilmente. Perfecto. Tan solo ayúdame leyendo lo que está escrito en el lado izquierdo del párrafo, Dianita, por favor. Invitación a la lectura puede ser completa o reducida, acertada o divagatoria. No sustituye a la decisión de leer de cada uno. Ya, perfecto. Muchas gracias, Dianita. Esto es una sumilla, ¿sí? Esto es una información que puede ser, de hecho, tanto un pequeño extracto del contenido del texto, pero mucho mejor resulta cuando son nuestras palabras de comprensión sobre dicho texto, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros podamos identificar de manera inmediata lo que contiene este texto en particular, ¿sí? Es decir, yo ya no voy a tener que leer una página o un párrafo de 20 líneas para poder comprender a lo que se refiere, sino simplemente yo leyendo esta sumilla que contiene lo más importante o que contiene de hecho lo que nosotros hemos comprendido del mismo sobre lo que trata este texto, ya nos va a permitir agilizar este aprendizaje, ¿sí? Y de una manera más rápida nosotros vamos a conocer sobre qué se desarrolla esta parte del texto, ¿sí? Eso es una sumilla y eso lo pueden seguir utilizando ustedes. Incluso como Nelly me había contado, ella leía mucho, entonces ella puede llegar a utilizar esas técnicas al momento que llega a leer, como de igual manera cualquiera de ustedes en sus vidas personales e incluso en sus vidas académicas. Porque yo les pongo un ejemplo, yo por lo general en mis códigos tengo sumillas al lado del artículo, ¿sí? Al lado de un artículo, yo ¿qué les puedo poner? El derecho superior de los niños, ¿ya? Simplemente pongo derecho superior de los niños y yo ya sé sobre qué trata ese artículo. Y esa es una sumilla que nos sirve, ¿sí? Entonces es muy práctico, de hecho. Perfecto. Bueno, miren. Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. El leer correctamente nos permite obtener una habilidad de comprensión lectora, incrementando la asimilación de conocimientos académicos. ¿Creen ustedes que tener una comprensión lectora nos permite entender más, aprender más? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, tiene que saber qué está leyendo y cómo está estructurado el texto. Incluso mejora la ortografía, porque a veces vemos una palabra desconocida, pero ya aprendemos cómo se escribe. Perfecto. Si a lo que te refieres prácticamente, Dianita, es a que nosotros llegamos a obtener un vocabulario mucho más amplio, ¿no es cierto? Y eso es verdad.
¿Por qué? Porque ustedes cuando se percaten que vayan aprendiendo a leer documentos, van a seguir absorbiendo incluso palabras para su glosario personal, que esto a su vez va a permitir que ustedes puedan ponerlo en práctica incluso hasta en una conversación cotidiana, utilizando terminología incluso hasta más elegante, más formal, dependiendo de la circunstancia. ¿Sí? Y esto va a ampliar mucho más su vocabulario, ¿sí? Dime, Luis. Y es muy importante también tener una lectura correcta, perfecta, casi perfecta, ¿no? Pero tiene que ser una lectura, digamos, casi perfecta para que nosotros, el emisor, pueda captarnos la información que nosotros estamos dando, la lectura que estamos dando o cualquier información, ¿no? que estamos dando, porque si nosotros tenemos una lectura mala, el emisor no va a captar lo que nosotros estamos leyendo o lo que queremos A dar. ver, a ver, a ver. A ver, Luis. Somos receptores nosotros al momento de leer, no somos emisores. Emisor es la persona que escribió el texto, ¿sí? Vamos Perdón, ubicando bien eso. emisor, licenciado, perdón. Entonces nosotros vamos a leer, ya lo que me imagino que te refieres es que nosotros debemos leer de forma correcta para poder comprender realmente el mensaje que nos quieren transmitir. Sí, eso era, licenciado, correcto. Ya, gracias, Luis. Aplicar las técnicas de lectura permite conocer el contenido de un texto de manera más detallada para poder entenderlo completamente. Obviamente, ¿no es cierto? Porque ustedes ya se dieron cuenta que incluso segmentando estas oraciones, estos párrafos, nosotros vamos a tener una comprensión total de todas y de cada una de las ideas que nos han planteado. ¿Sí? La lectura en el ámbito universitario es elemental, por lo que resulta imprescindible leer de manera correcta. Yo ya se los digo de manera continua. Ustedes, si no saben leer, no van a poder aprender de forma correcta en la universidad. Incluso puede llegar a repercutir en sus calificaciones el que no sepan leer. ¿Sí? La lectura de textos científicos permite adquirir conocimientos nuevos de forma adecuada. Textos científicos ya contienen una terminología mucho más, como lo dice su propio nombre, científicos, especializada, ¿sí? Es mucho más técnica, que ustedes por ello mismo tienen que ir adquiriendo y asimilando esta terminología, esta conceptualización de las palabras que les va a permitir a su vez conocer y comprender los textos de mejor manera, mucho más ahora que ustedes tendrán que leer, yo que sé, textos sobre comunicación, sobre procedimientos de comunicación, etapas y cuestiones que van a seguir fomentando esta información en ustedes. ¿Sí? Entonces resulta elementario, por eso les he manifestado la importancia que tiene la lectura dentro de esta asignatura, y no solo de la asignatura, sino de ustedes dentro de su desarrollo educativo, universitario e incluso personal. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está entendido? ¿Todo está claro? Perfecto, muchachos. Esto ha sido la materia y la información correspondiente a la semana número 5. Muchas gracias.